en el capítulo 25 de Mateo, Evangelio de Mateo. El título del mensaje es previsibilidad. ¿Se anima a decirlo conmigo? Es una palabra larga. Previsibilidad. ¿Sí? De ser previsible. ¿Está bien? Previsibilidad, así lleva el título. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El texto tiene que ver con una relación directa a la cultura hebrea. Nosotros muchas veces hemos predicado en base de este texto de que pareciera que la salvación está condicionada o circunscripta a las obras, de que si hacemos o no hacemos determinadas cosas nos quedaremos afuera, o que si hacemos o no hacemos determinadas cosas estaremos adentro. Quiero decirle que el texto en su exégesis original no tiene que ver con perder la salvación, sino más bien tiene que ver con un hecho cultural al cual Jesús está dirigiendo a su audiencia, y que ellos mismos conocían este evento como base de su cultura. Claro que es cierto que habla de una previsibilidad, de una preparación anticipada, de estar alerta. Claro que está hablando de que uno puede perder ciertos privilegios, pero no está hablando en forma directa de la salvación. Ahora, déjeme explicarle un poquito cómo funcionaba esto. En aquel tiempo era muy distinto a cómo son hoy los casamientos, como por ejemplo la alianza, ¿sí? El anillo que se pone en el dedo de la mano izquierda, nació con la cultura romana, nada tiene que ver con lo bíblico. Segundo, el hecho de noviar, de estar de novio con una chica, conocerla, comprometerse y luego casarse, también es parte de una cultura mucho más para nuestros tiempos. El hecho bíblico, jamás un jovencito le hablaba a otra jovencita. Los padres eran los que negociaban una boda. Los padres eran los que se ofrecían mutuamente los hijos. Decía el de al lado: hola. Eran los padres los que arreglaban los casamientos. ¿Sabe qué? Muchos de los casamientos y muchas de las uniones conyugales no comenzaban con amor, no comenzaban gustándose uno al otro, sino que el amor nacía en el redescubrimiento de la otra persona. ¿Hay alguien ahí? No tenían la capacidad o la posibilidad de probar, no tenían la capacidad o darse el lujo de decir: me gusta esta chica o me gusta este chico, puedo ponerme de novio con él. No existía tal cosa.
era algo completamente arreglado por los padres. Ahora, es muy curioso también la forma en la que se daban las bodas, porque en aquel tiempo no había, como tenemos hoy nosotros, luces de mercurio, sino que cada quien, cuando solía andar por las calles de noche, de visitar a alguien o de hacer algún recorrido por la ciudad, tenía que tener su propia lámpara. Ahora, las bodas duraban hasta casi una semana, pero en el primer día de la boda se usaba que la novia, la que iba a dar el sí, la que iba, entre comillas, porque ya estaba todo pactado, se armaba de un cortejo de jóvenes doncellas que tenían que permanecer en virginidad. Entonces la novia las hacía vestir a todo ese cortejo de una manera muy elegante. El novio ya había pactado de antemano en una casa donde se iban a encontrar. El tema es que el novio tenía que irrumpir en la escena de la noche, como si fuera algo espontáneo, a tomarle la mano a su futura esposa y salir corriendo del cortejo. Ahora, cada una de estas vírgenes tenía que tener una vela o tenía que tener una lámpara. Y era toda una emoción porque la familia se escondía y ellos tenían que sorprenderle con la llegada del novio. Algo totalmente distinto a lo que nosotros concebimos hoy como una boda, como un enlace, como un casamiento. Los judíos estaban muy familiarizados con este hecho. Pero yo no me quiero centralizar tanto en la cultura ni en el casamiento, sino más bien en la previsibilidad para esperar el novio. Dice que habla de las vírgenes que eran prudentes, de las insensatas, de las que tenían reserva de aceite, de las que tenían acopio, de las que habían tenido combustible para hacerle el aguante o la vela toda la noche hasta que llegara el novio. Pero yo de lo que quiero hablarle hoy a usted es de algo que les ocurrió a las vírgenes, tanto prudentes como insensatas, a todas por igual. Vea lo que dice el versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Más allá de que había algunas que estaban más preparadas que otras, más allá de que había algunas que tenían previsibilidad y juntamente con sus vasijas, juntamente con sus lámparas tomaron vasijas con aceite, quiero decirle que todas se cansaron, que todas cabecearon. Yo estuve buscando versiones de la Biblia que tengan que ver con esto y la mayoría coinciden en que se durmieron, en que se agotaron, en que sus párpados se fueron cayendo, en que ya no aguantaban más el sueño. Todas cierran en lo mismo. Quiero decirte que a esta altura del año, con la vorágine de la vida, del día a día, de la semana, de los exámenes, del trabajo, de la casa, de los hijos, del andar de acá para allá, del buscar la economía y todas esas cuestiones, llega un momento que todos en la iglesia cabeceamos. Llega un momento que todos en la iglesia estamos exhaustos. Parece que llega este tiempo del año, diciembre, y todo el cúmulo del año, y todas las crisis que sorteamos, y todos los problemas que tuvimos encima, quedamos exhaustos, quedamos estresados. Quiero decirle que no es la primera vez que esto ocurre y no tiene nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad puede estar encumbrada en su máximo nivel. Yo no estoy cuestionando que alguien sea una persona de oración, que alguien sea una persona que asiste a la casa de Dios, que lee la palabra, que vive en santidad. Aquí no estoy apuntalando la espiritualidad, sino que estoy usando el sentido común de que vos y yo nos cansamos. No es la primera vez que la Biblia aborda este tema. El propio Isaías dijo: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. No es la primera vez que la Biblia tiene que abordar el tema del cansancio. Dice la Biblia que luego que Sansón terminó de tomar venganza de los filisteos, se cansó. El mismo Jesús, cuando estaba cruzando Samaria y estaba cruzando el pozo de Jacob en Sicar, dice que se sentó en la fuente porque estaba cansado. Gedeón dice que persiguió a sus enemigos, cansados, más aún todavía persiguiendo. David se cansó, los guerreros de David se cansaron. Moisés, el propio Moisés se cansó cuando tenía levantados los brazos mientras que prevalecía Israel sobre Amalec. Ahora, cuando el pobre hombre se le cansaron los brazos y pusieron una piedra debajo de él, recuperó la fuerza. No es la primera vez que la Biblia aborda el tema del cansancio. Había un joven llamado Éutico en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Estaba escuchando largamente un sermón del apóstol Pablo, sentado en una ventana en el tercer piso, y dice que este joven le cayeron los ojos de sueño, se fue para atrás y cayó y murió. A lo cual el apóstol Pablo fue, lo alzó, lo revivió, lo resucitó, dice el texto bíblico. ¿Cuántos están cansados? Diga conmigo, yo siento el cansancio. El cansancio muchas veces no tiene que ver con el esfuerzo físico. El cansancio tiene que ver con lo anímico. El cansancio tiene una relación directa con lo mental. Vos podés tener un trabajo sedentario, sin embargo tu mente ir a 1000 por hora, y eso es lo que produce o lo que traduce la mente hacia el cuerpo como un cansancio. Ahora dice el texto que las vírgenes eran vírgenes, estaban en una condición apta, proba delante de Dios. Sin embargo, las vírgenes también se cansaron. No tiene nada que ver con la santidad. Ahora, hay un agravante en el cansancio. Nunca lo espiritual te va a traer cansancio, pero sí el cansancio te va a socavar la vida espiritual. ¿Me está escuchando? Siempre el cansancio atenta y es un aliado en contra de la espiritualidad, porque cuando estás cansado estás fastidioso. Cuando estás fastidioso ya no orás tanto como antes, ya hasta te cuesta ir al culto, decir, no, ya está, quiero estar tranquilo, quiero estar en mi casa, ya te relajás, te das esos permisos, te das esas vacaciones que no digo que no las tengas merecidas, estoy hablando en términos espirituales. Te tomás ciertas licencias que eso sí va a terminar socavando tu vida espiritual. Fíjate vos, tenían que estar despiertas, tenían que estar velando, tenían que estar alertas, pero el cabeceo, el cansancio hizo que se durmieran. El versículo 5 nos pone a todos en ese mismo rango. ¿Cuál era la diferencia entre un grupo y el otro grupo? Fíjate lo que dice el verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Diga conmigo, a la medianoche. Y la medianoche tiene que ver también con una cuestión espiritual. Según los registros del Hospital Sardá, que es la maternidad más grande que atiende los partos, un 70%, según la estadística de ese hospital, dice que los niños nacen de noche. Interesante. El otro 30% nace supuestamente de día. Ahora, qué curioso que los partos se dan en su gran mayoría a la noche. Qué curioso es también que los dolores de muela, ¿cuándo te vienen? Que los ataques de hígado o los asientos digestivos, ¿cuándo empiezan a manifestarse? Los calambres y todo lo que se te puede ocurrir tiene una relación directa con la noche. Parece ser que a la medianoche es cuando suena el teléfono y saltás de la cama aterrado y decís, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Una tragedia? Puede sonar todo el día el teléfono
y no se lo adjudicás a que pasó algo malo, pero suena el teléfono a la noche y ya se te vienen todos los fantasmas encima. ¿Cuánto le pasó eso? Porque la noche siempre tiene una relación directa con la crisis. Porque ¿quién te va a llamar para saludarte a las 3 de la mañana? Quería charlar con vos. No. Quiere decir que la medianoche tiene una relación directa con la crisis. Ahora, lo peor que nos puede pasar es que nos agarre una crisis o nos agarre una, entre comillas, medianoche, hablando en términos espirituales, una prueba, una tentación, un infortunio. Lo peor que nos puede pasar es que nos agarre la noche sin reservas. Estoy diciendo, en otras palabras, espero ser claro en esto, que la vida espiritual puede ser algo transitorio, algo llevadero, pero quiero decirte que no podés pedalearle a la vida espiritual. No podés vivir con el tanque de nafta, con la reserva, porque tarde o temprano te vas a quedar tirado. Quiero decirte que cuando te agarre la noche y no tengas reserva, vas a estar en un grave problema. Quiero decirte que cuando venga una tentación y no hayas tenido tu cuarto de oración empapado en lágrimas, quiero decirte que cuando te venga una mala noticia y tu fe no esté firme, cimentada en la palabra de Dios, quiero decirte que hay situaciones que te van a mover, que te van a llevar a la duda, a la incredulidad, inclusive a encontrar un despropósito en Dios. Es cierto que cuando uno puede venir tormentas, huracanes, pueden venir un montón de situaciones, pero cuando uno está parado en la roca, nada te moverá de Cristo Jesús. ¿Qué cuadro más trágico? Que a la medianoche justo aparece el esposo y las que tuvieron reserva pudieron salir a recibirle. Pero las que no previeron, no fueron previsibles, se quedaron afuera. ¿Qué problema? Por eso mi pregunta apelativa en esta noche es: ¿cómo está tu vasija? ¿Está vacía? ¿O podés decir como David, mi copa está rebosando? Y cuando hablamos de copa rebosando, hablamos de una vida espiritual que califica, una vida espiritual que está al borde de ser abundante, generosa, copiosa. Cuando estoy hablando de una vasija llena, estoy hablando de alguien que tiene reserva para hacerle frente a la crisis. Caerán 1000 y 10.000, pero a ti no te tocará. Estoy hablando de una vasija llena, de una vida espiritual floreciente, que siempre va y recurre al Señor para ser llenado y llenado y llenado. Cuando la Biblia, en el libro de Efesios, Pablo dice, sed llenos del Espíritu, la palabra griega es pluro, significa ser llenado hasta arriba y hasta desbordar. Cuando la Biblia dice sed llenos del Espíritu, está hablando en un presente continuo. Sed llenos, está diciendo en todo momento. Pregúntele al de al lado, ¿estás lleno del Espíritu? Es cierto que uno no tiene todos los días 10 en el boletín de la vida espiritual. Algunos están hasta aplazados seguramente. Otros están con la nota justa para pasar de nivel. Pero acá, hermanos queridos, se trata de que nosotros tenemos que ser previsibles. Tenemos que estar llenos del Señor. Nuestra vida no puede darse el lujo de no orar, de no leer la palabra, de no congregarnos. Nuestra vida espiritual necesita de ese continuo abastecimiento divino.
Nuestra vida espiritual necesita esa constante de estar apasionados por Dios. No es un capricho del pastor, no es un capricho de una denominación que tengas que venir a los cultos. Siempre estamos llamando por teléfono, siempre estamos fastidiando. Fuiste a la célula, viniste a la célula, fuiste al culto, escuchaste la palabra, le mandamos por las redes sociales los mensajes. Ya no sabemos qué hacer porque entendemos aquellos que estamos puestos para guiar a la congregación, para guiar al rebaño, que tenemos que velar por nuestras almas. No estoy diciendo que pierdas la salvación por no congregarte o por no venir un día o un tiempo a la iglesia, pero es cierto que tu vida espiritual se va a ver decantada o fortalecida en el momento de la medianoche de la vida. Pablo se refiere a esto en Efesios 6 como el día malo. Por algo él dice, fortaleceos en el Señor, Efesios capítulo 6, y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día. Si en el día malo no podés resistir, es porque tu vida espiritual no está acorde a las circunstancias. Cualquier crítica te va a sacar de la carrera. Cualquier malhumorada de un hermano te va a ofender. Cualquier exhortación del pastor te va a caer mal. Ahora, cuando vos estás brillando en los bríos, en la gloria, en la presencia del Señor, cualquier cosa que te digan, vas a resplandecer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el verso 9 dice, bueno, vamos a leer desde el 7. Desde el 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En otras palabras, acomodaron la mecha, ¿sí? Para encenderla. ¿Cuántos se acuerdan de esos viejos? Lo han tenido, ¿verdad? Esas lámparas a querosén. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Claro, se acordaron tarde. Este es el típico, orá por mí. Toma, llévate a petición a la iglesia. O aquel que se escuda dentro de su irresponsabilidad, decirle, nadie me visita, nadie me llama. Si te llaman o te visitan, celebralo, pero si no te llaman ni te visitan, clama a mí y yo te responderé. ¿Capiche? Pero acá vemos algo interesante. La negligencia de algunas puso en incomodidad a las otras que fueron responsables, porque le vinieron a pedir y tuvieron que decirle un rotundo no, porque nosotros no podemos darte de lo que vos debiste haber prevenido. En otras palabras, yo creo en la impartición espiritual. Yo creo en la oración de los unos por los otros. Creo en la intercesión de los hermanos, en la oración corporativa, en la cobertura de la iglesia. Yo creo todo eso, lo sostengo, lo predico. Pero también, hermanos queridos, sé que cada uno es responsable por su vida espiritual. ¿Hay alguien ahí? Que un hermano te acompañe en oración, que un hermano te sostenga en sus oraciones, en su intercesión. Gloria a Dios, porque eso va a hacer que vos te sientas fortalecido, sobrellevar a los unos la carga de los otros, dice el libro de Gálatas. Pero también en el mismo contexto del libro de Gálatas dice, pero cada uno llevará su propia carga. Estas fueron unas irresponsables, porque quisieron sacarle aceite a aquellas que habían sido responsables. Yo creo en la impartición, vuelvo a decirte, pero creo que la unción de cada uno que Dios le da es personal. Yo te puedo compartir mi fe, te puedo inspirar mi piedad, pero como dijo Paula mientras ministraba acá, la relación con Dios es personal y yo no te puedo dar lo que Dios te puede dar.
Yo no te puedo impartir lo que solamente Dios te va a impartir. ¿Entendiste lo que te digo? Mirá lo que le respondieron en el verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Id a los que venden y comprad. Id a los que venden y comprad. Me habla de que hay que pagar un precio. Y si las otras tuvieron aceite de reserva, fue porque pagaron un precio. Porque no esperaron a último momento. Porque no esperaron a que otro les dé, a que otro le apague el incendio, a que otro le solucione la vida. No pusieron las responsabilidades en otros. Interesante esto para hacer un estudio bien exhaustivo acerca de la vida espiritual, ¿no? Y la responsabilidad de cada miembro. Por eso mi texto dice previsibilidad. Hay que ser previsible más con la fe que Dios nos ha dado. El aceite representa el combustible, la energía, el generador de fuerza. En algún momento vas a cabecear, pero cuando te despiertes y cuando escuches la voz del Señor vas a arreglar tu lámpara y tu lámpara va a estar encendida. Ahora, en el momento que cabecees y la voz del Señor te despierte, tu vida espiritual va a estar apagada y no vas a poder salir a recibirle como Él debería ser recibido. Hermanos queridos, dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El estar preparado te abre puertas. El no estar preparados te cierra puertas, ¿sí? Trasladémoslo, y con esto voy cerrando, a la vida cotidiana. No vas a poder entrar en un ámbito para el cual nunca te preparaste. No podés pretender un trabajo de determinada cosa si no estudiaste, si no hiciste un curso, si no te capacitaste, si no te anticipaste. ¿Se lo va a llevar quién? El que se preparó, el que se capacitó. Mirá qué simple lo que te estoy diciendo. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando vos te anticipás, cuando vos te preparás, esto habla de fe, porque estás anticipándote a algo que todavía no ocurrió. Pero tu preparación va a ser que cuando se presente una oportunidad, esa oportunidad sea la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. ¿Por qué? Porque el estar preparados te abre puertas y el ser prudente te prepara para la oportunidad. Porque hay gente que pierde oportunidades porque no se preparó para ellas. Y el libro de Eclesiastés dice: ocasión y tiempo acontecen a todos. En otras palabras, todo el mundo le llueven oportunidades. ¿Está el que las sabe aprovechar o el que se durmió en los laureles y las oportunidades pasaron por al lado de él? ¿Hay alguien ahí? Hay gente que dice, pero ¿para qué voy a hacer esto? ¿Y para qué voy a estudiar? ¿Y para qué lo otro? ¿Y para qué un curso de idioma y aquello y lo otro? ¿Y vos qué sabés con lo que Dios te puede sorprender? Aquellos que quieren crecer en la vida, aquellos que quieren calificar, aquellos que quieren ir más allá, aquellos que quieren obtener logros, resultados, conquista, que quieren, ir más allá de sus límites, son aquellos que se preparan. Son aquellos que estudian, son aquellos que oran, son aquellos que velan, que se esfuerzan. Qué actitud cómoda las de estas mujeres. Danos de vuestro aceite. No le dijeron a las otras, vayan y paguen el precio. Hay veces antes de cuestionar
o de creer que las personas toman atajos, o que escalan, o que son trepadores, ¿no sería mejor pensar qué fue lo que hizo para llegar a donde llegó? ¿Cuánto caminó? ¿Cuánto se sacrificó? ¿Cuánto resignó? Tenemos esa costumbre tan criolla de decir, ¡ja! Algo habrá hecho para estar ahí o para llegar. Siempre con la trampa, siempre con la avivada. No. Acá tenemos una lección de mujeres que fueron previsibles, que se prepararon, que se anticiparon, que llenaron sus vasijas. Jesús acá no está diciendo que alguien se va a quedar fuera de la salvación o del favor de Dios, que es por gracia, no es por obras. Acá te está diciendo, lisa y llanamente, que hay puertas que se te van a cerrar en la vida espiritual por no tener tu vida acorde a una vida en el Espíritu. Para ponerlo en limpio, ¿estás cansado? Cuando tengas tu vasija llena, por más que estés cansado, oigas la voz de Dios, vas a levantarte y vas a encender tu lámpara. La medianoche nos agarra a todos, a unos en un momento, a otros en otro, a todos nos llegan las crisis. La diferencia es que en medio de la noche nuestra lámpara estará encendida. En medio de la crisis nuestra fe alumbrará. En medio de la tragedia tendremos gozo. En medio del llanto diremos como Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza.